Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Recibo que brillando aún más que el sol. Gracias a Dios por este nuevo enlace en este hilo espiritual. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, benditos y benditas de Dios. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Gracia y paz. Bienvenidos a este nuevo hilo espiritual, compartiendo en este live, en esta plataforma de TikTok. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Recuerden compartir, recuerden comentar. Recuerden comentar y compartir. Recuerden comentar y compartir en este live para que llegue a más personas en todo el mundo. Con el favor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Hoy estaremos hablando de el día de reposo. Hay cosas que tiene que tener la iglesia verdadera y que los ministros no han tomado en cuenta eso. La iglesia verdadera, la única y verdadera iglesia, primero tiene que regirse por los 10 mandamientos, usar de la justicia social, tener, muy importante, el conocimiento del evangelio de la salvación, o sea, entender que somos salvos es por gracia. Por eso, como ayer estuvimos hablando del evangelio de la piedad, este evangelio de la piedad es el evangelio verdadero. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Mira, Cristo no va a venir por todas las iglesias, va a venir por una sola iglesia. Esa sola iglesia está compuesta no por un nombre humano, sino por los creyentes, los humanos que le están creyendo a Dios. Y eso es necesario entenderlo. Hay muchas congregaciones en el mundo y todas dicen tener la verdad, pero lo cierto es que carecen verdaderamente hasta del sentido común de lo que a Dios se refiere. Una congregación donde se está poniendo primeramente la palabra del hombre antes de la palabra de Dios, nos deja mucho que ver en el respecto si tienen o no tienen una verdad absoluta o verdad verdadera, como la quieran llamar. Lo cierto es que dentro del conocimiento del evangelio de la gracia de Dios nos deja muy claro las cosas que el Señor donde hacía énfasis. Cuando Poncio Pilato le preguntó al Señor cuál es la verdad, no le contestó nada, y no le contestó nada porque la verdad era Él. La verdad no la tiene una congregación específica, la verdad es el Señor. Eres el camino, eres la verdad y eres la vida. O sea, para nosotros poder comprender qué es Cristo, bueno, necesitamos simplemente no solamente entender, porque los entendidos comprenderán. Y comprender es que si Cristo es la verdad, ¿qué fue lo que cumplió Cristo? Bueno, a Cristo lo llevan a la cruz del Calvario porque dicen que Él era blasfemo porque no cumplía
con los 603 estatutos o ordenanzas de la ley de Moisés. Pero Cristo no solamente cumplió con los 10 mandamientos de Dios, sino que llamaba a la comunidad a cumplir estos 10 mandamientos, que se apartaran de aquello, por lo menos en el caso de Israel. En Israel, por supuesto, que tenían que cumplir los fariseos lo que los fariseos decían que su ley decía. En este caso, la ley de los preceptos y ordenanzas para toda Israel, que le fue dado a Moisés y a Aarón para que los levitas la llevaran a cabo. Pero lo cierto es que ninguno en Israel podía sobrellevar cargar ese maletín o ese bolso con tantos preceptos que aún ni ellos mismos, diciendo que lo hicieran, lo podían obedecer. Por eso el Señor Cristo bendito lo que hizo fue, en los días de su carne, simplificar lo que había que hacer delante de la presencia de Dios para obtener la vida eterna. Por eso se le acerca al joven y le dice al joven: maestro bueno, mira, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le respondió: cumple los 10 mandamientos. Si tú cumples los 10 mandamientos, ya tú tienes la vida eterna. ¿Y qué hago, Señor, para ser perfecto? Bueno, da de comer a los necesitados. O sea, cumple con sedaca, cumple con la justicia social. Y eso va a hacer que tú no solamente te hayas ganado el reino de los cielos, sino que seas perfecto delante de los hombres y delante, por supuesto, de Dios. Porque lo que aprueba el hombre también lo aprueba Dios. Entonces, es muy importante que usted y yo, queridos hermanos, terminemos de comprender cuál es la iglesia que vino a ser raptada por el Señor. No es que va a ser raptada por el Señor, ya el Señor la está raptando. ¿Y cómo es esto? Que están despertando los seres humanos. Y cuando el ser humano despierta, empieza a comprender cosas que el ojo no vio, leyendo no las comprendió y oyendo no las entendió. Y esas cosas son las que Dios tenía reservadas y preparadas para los que le aman. Porque muchos hoy están buscando a Dios no por temor, sino por amor. No por temor a irse a un infierno, o temor de un diablo, o temor a una mala suerte. No. Están buscando a Dios porque le aman y quieren conocer a su Creador. Y quieren que entre el Creador y él o ella haya una comunión, un hilo espiritual. Y eso es lo que está aconteciendo con el Evangelio de nuestra salvación, con el Evangelio de la piedad. Por eso esta iglesia, el equipo evangelístico, unidos en Cristo, creyendo en gracia, 2012 hasta la eternidad, les trae las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Esta iglesia trae un mensaje de perdón, un mensaje de piedad, pero no cualquier piedad, la piedad con contentamiento. Esta iglesia te trae el perdón de pecado. Mira, esta iglesia te trae la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos arrebató. ¿De dónde nos arrebató? Bueno, estábamos en muchas congregaciones, estábamos como pajaritos en grama, mirando para acá y para allá, volábamos de un lugar a otro, hasta que el Señor nos tomó y Él mismo nos pastorea. Porque aquí no hay pastores humanos, aquí el pastor es la palabra de Dios. Aquí el pastor es el mismo Dios viviente. Aquí es el pastor, es el poder
y la gloria de Dios manifestada en su palabra, que no está la que yo tengo aquí, es la que tú tienes allí en tu casa junto contigo. Tú abres la Biblia y conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Por eso, queridos hermanos, ministros competentes del Evangelio de Dios, hoy les suplico, les llamo a que todos tengamos una misma mente y un mismo parecer en lo que a Dios se refiere, y que todos hablemos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que al contrario, analicemos todos unidos y abrazaditos como Dios nos quiere ver y permitir a Dios recogernos debajo de sus alas, porque allí es donde estaremos siempre seguros. Para muchos es necesario que Cristo venga en una venida apoteósica, o sea, que todo ojo lo vea, que vea venir centellas y venir en una nube y llegar a la tierra y poner el orden que todos necesitamos. Pero hubo una parábola muy buena de Lázaro y el rico. Y en esta parábola podemos entender que la orden que Dios pone no necesariamente tiene que ser con la venida del Hijo del Hombre en ese momento apoteósico, sino que hoy ya la está poniendo. Porque así como el rico pedía a los senos de Abraham que por favor enviara a alguien a que sus hermanos, Abraham le respondió y le dijo, ya ellos tienen a Moisés y a los profetas. Nosotros hoy tenemos a Cristo, el único Salvador, en nuestra mente y en nuestros corazones, por el cumplimiento de los 10 mandamientos de Dios. Mira, muy importante lo que te digo. Donde hayan 2 o más en el nombre del Señor, ahí yo estaré, dijo el Señor. La pregunta es, ¿está hoy Cristo contigo? ¿Está el Espíritu Santo de Dios, como está escrito en Gálatas 4:6 y Romanos 5:5, hoy en tu corazón? ¿Sientes tú que la presencia de Dios está hoy contigo? Bueno, si no lo sientes, déjame decirte que así está escrito y que cuando tú lo crees, eres bautizado por el Espíritu Santo. Y en ese momento que tú lo recibes, el Espíritu Santo de Dios hace la obra en ti y te das cuenta que no estás solo, que tú hoy estás con Dios. Por eso clamamos, Abba Padre. Ahora bien, ¿qué espera la verdadera y única iglesia? La verdadera y única iglesia espera es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y cómo es esto? Que tú y todo aquel que cree se levante y ande por el camino nuevo y vivo que Cristo nos trazó, esto es a través del velo que es su carne. Porque cuando nosotros lleguemos a comprender que ya no vivimos nosotros quienes creíamos que éramos, sino que Cristo ahora hace morada en nosotros, y como Cristo, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, entonces nosotros somos una nueva criatura. Eso es lo que denomina ser hoy verdaderamente cristianos, o sea, de Cristo, porque es Cristo quien vive ahora en nosotros y ya no vivimos nosotros, sino que Dios mora en mí. Por eso, queridos y muy amados hermanos, hoy vamos a hablar del día de reposo. Ese día de reposo que Dios cumplió, pero que dejó por escrito por la mano del amado apóstol Pablo, que había un día de reposo, que de pronto es hoy. Por eso, prestemos mucha atención a este estudio, porque ciertamente todas las iglesias deben de cumplir con el día de reposo.
Si no cumplen el día de reposo, simplemente no están cumpliendo los 10 mandamientos. Y si no cumplen los 10 mandamientos, no pueden obtener la vida eterna o, en su efecto, el reino de los cielos. Otra cosa que también debemos de comprender es que cuando se habla de recibir la bendición de Dios, no es allá en el tercer cielo, es aquí en el primer cielo, aquí en la tierra. Por eso, queridos hermanos, pongámonos al día con las cosas del Señor, para que tú y yo estemos reinando en vida. Mira, no esperes al Señor para irte con Él. Eso lo está haciendo todo aquel que sale del cuerpo. Ya eso lo está haciendo Dios. Ahora bien, imagínate tú que hoy el Señor sientas que está contigo y que vino a darte la herencia de nuestro padre ancestral Jacob, y que por lo tanto tú recibes eso que está escrito en el Salmo 37, que el mal lo verás de lejos, que los benditos de Dios heredan esta tierra, que el paraíso y las maravillas que Dios creó para nosotros y para nuestra descendencia, está ya el Señor simplemente dispuesto a concedérnosla. ¿Por qué? Porque hoy era visto que tenemos un corazón dispuesto a presentárselo a Él en la mejor disposición, para que nosotros, queridos hermanos, podamos servirle a Dios en este proyecto Planeta Tierra. Así que doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias al Padre bendito, glorioso y misericordioso, por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria por los profetas, por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne, y por los apóstoles originales, como está escrito en el libro histórico de Mateo capítulo 11, 11 al 15, que el último de los profetas es Juan el Bautista, para el que quiera recibirlo. Y recordemos que el último de los apóstoles es el amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne, porque Él cumplió la ley de Dios para abolir la ley de Moisés. Él no vino a abolir a los profetas ni la ley de Dios. Él vino a abolir los 603 mandamientos de Moisés, porque estaban en un curso que no llevaba a nadie a la salvación. Por eso Él tenía que levantar a ese tercer templo, el cual hoy tú perteneces a Él. Por eso clamamos también, gracias Dios, Abba, Padre, Papi, Padre, gracias. Gracias por Noé, por Job y por Daniel, porque está escrito de ellos que si hubiesen 3 como ellos, solo ellos 3 serían salvos. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque ellos revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, sino en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. No se olviden darle like, compartir, darle tic tac 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 a la pantallita, y recordar que comentar es algo muy importante para que la plataforma la lleve a otras personas en todas las naciones. Pues recibo que pronto van a ser miles de millones de ángeles que van a estar aquí activados en esta gracia de Dios. El día de reposo. El Señor habló de 3 días de reposo, hablando de un solo día de reposo. No me malinterpreten, tienen que llegar como siempre hasta el final para que no malinterpreten las primeras palabras que se dicen. Primero, del primer día de reposo que habla las Sagradas Escrituras es el de Génesis. En el principio, cuando Dios creó en los 6 días todas las cosas, en el 7º reposó. Pero luego, en los 10 mandamientos,
le dijo a Moisés por medio de los ángeles en esas tablas, le dejó por escrito el cuarto mandamiento, que no trabajara nadie en ese día, sino que en ese día veneraran al Señor de la gloria y reuniéndose en equipo, todos juntos como en familia, se reunieran y compartieran de la prosperidad que Dios le habría dado. Y eso lo harían en conmemoración de aquel hermoso día que los sacó de la tierra de Egipto, estaban como esclavos, y después que nos liberó Cristo de la ley de Moisés que nos esclavizaba, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Por eso es muy importante comprender el significado real del día de reposo y sobre todo saber si en verdad está vigente o no está vigente. Y ustedes sacarán también sus propias conclusiones conforme a lo que está escrito. Recordemos que en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, del 8 al 11, dice Dios que no deben trabajar ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, de los que viven dentro de tu casa, ni los que estén en tu casa como visita o que permanezcan en ella, pues deben trabajar en un día sábado. Así lo deja establecido el Señor nuestro Dios. Muy importante esto, porque después de aquel día que Dios reposó en Génesis, después de haber hecho todas las cosas, y vio que todo era bueno, entonces mandó al hombre que trabajara con dignidad 6 días. En el séptimo día lo dejara para reposar en él. Por eso dice en Marcos capítulo 2, 27 y 28, que el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Entonces, ¿cuándo es el día de reposo hecho para el hombre? Cuando el hombre va y santifica el día de reposo, o se santifica él en el día de reposo. Más cuando el hombre va y toma el día de reposo como para él mismo, o sea, no, el día de reposo es para mí, para yo beber, para yo disfrutar, para yo salir, para yo bonchar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo aclara nuestro Señor Cristo bendito cuando dice en Marcos capítulo 2, 27 y 28, que el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Así que es muy importante, queridos hermanos, que nosotros pues entendamos que el día de reposo no lo da el sumo sacerdote de la ley, sino el sumo sacerdote de la gracia, o sea, nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, que es el dueño del día de reposo. Por eso, los que están bajo la ley de Moisés no comen el día sábado, mientras que los que están con Cristo y ahora resucitado, pues no solamente comen el día de reposo, sino que comparten de su pan con el hermano, como está escrito en Isaías capítulo 58 del 1 al 14. Muy importante, queridos hermanos, que nosotros veamos el título que dice tu Biblia ahí. Mira, Isaías en el capítulo 58, en el versículo del 1 al 14, tiene como título el verdadero ayuno. Mira, el verdadero ayuno. ¿Por qué el profeta diría el verdadero ayuno? Porque hay uno que es falso. ¿Cuál es el falso ayuno? El dejar de comer. ¿Por qué? Porque el profeta está diciendo desde Isaías 58 del 1 al 14 que Israel no lo estaba haciendo bien. Y por eso Dios le dice al profeta, mira, alza tu voz al cuello, levántate, dile al pueblo de Israel su pecado y a los gentiles su transgresión. Muy importante, porque me están diciendo a mí
que yo no soy justo y que no oigo sus oraciones, aun cuando ellos hacen cama de silicio y aun cuando ellos se enrollan en el suelo como en junco y aun cuando ellos oran y claman al Señor y dejan de comer. Y le dice el Señor y le responde: ¿llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que a mí me agrada y que yo solicité delante de vosotros, que partas tu pan con el hermano? Sí, ese es el verdadero ayuno. Que des abrigo al desamparado, cobijo y abrigo a aquel que está padeciendo y necesitado. Eso es el verdadero ayuno del Señor. Luego dice: si hicieres esto, nacerá tu luz. Me invocarás y yo te responderé. Me llamarás y yo diré: heme aquí. Te pondré como huerto del Edén. Reverdeceré tus huesos. Te pondré como manantial de agua donde su agua siempre fluye. El Señor nos está diciendo a nosotros que la herencia de nuestro padre ancestral Jacob, pues nos la pondrá en nuestros pies para que nosotros disfrutemos de ella. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy muchos están haciendo el ayuno falso. No todos han entrado en el reino de Dios aquí en la tierra, porque recuerden que Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos se ha acercado, está cerca. Y Cristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y Pablo dice: yo predico el reino de los cielos. Hoy nosotros que hemos tomado a Dios como el único y verdadero, el ser, el eterno, el todopoderoso, y a Cristo como el único intermediario entre Dios y los hombres, en el único que se halla la salvación, y a Pablo, el último de los apóstoles, como el enviado a favor de los que son herederos de la salvación, y por las revelaciones del Espíritu Santo de Dios, hoy su servidor nos trae las buenas nuevas de salvación. De Dios, hoy su servidor nos trae las buenas nuevas de salvación. Porque por fe andamos, no por vista. Pero lo cierto es que nadie puede negar que donde hayan dos o más en el nombre del Señor, ahí el Señor está entre nosotros. La pregunta es: si el Señor está ya entre nosotros, ¿cómo podemos decir que esperamos al Señor? Algo apoteósico, lo que está aconteciendo hoy, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, donde todo ser humano en todas partes del mundo obedecen los 10 mandamientos de Dios y no escatiman en usar sedaca, o sea, la justicia social, la piedad, el amor, la mansedumbre, la bonanza, y hacen partícipe de todo esto a todo ser humano en cada sábado, invitándolo después de 6 días de trabajo de esa jornada laboral, teniendo las ganancias en sus manos de la salud que Dios le dio y la fuerza y el vigor que le ha dado para poder trabajar, y la remuneración de ese trabajo en sus ganancias, en sus activos, tomar una parte de ello y hacer un compartir con sus familiares y amigos, invitarlos a su casa y preparar este banquete cada sábado después del 6º día de trabajo, en el día de reposo, para compartir con los hermanos la buena palabra de Dios. Comencemos con Isaías 58, del 1 al 14. Y participemos de la buena palabra de Dios y de la ayuda mutua. De tales cosas se agrada a Dios, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 16.
Así que muy importante que nosotros cumplamos el verdadero día de reposo. Queridos hermanos, se preguntarán, ¿y esto se puede hacer quincenal o esto se puede hacer mensual? ¿Cómo puedo hacer yo? Bueno, tú vas a tomar segunda carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2, donde dice específicamente el amado apóstol Pablo, escrito con su propia mano, de su propio puño, de su propia inspiración divina, la ofrenda para los santos. Cada uno de vosotros, cada primer día de la semana, es decir, desde el domingo, ponga algo aparte para cuando Dios llegue el sábado no se recojan ofrendas, sino que estén puestas de generosidad y no de exigencia, ni de Dios, ni de Cristo, ni de Pablo, ni mía, sino que sea una generosidad de parte de ti. ¿Esto quién tiene que hacerlo? Unos sí y otros no. Dice todos, absolutamente todos. Cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando yo llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Como está escrito en Isaías 66, 23. Y de mes en mes, todos los meses, y de día de reposo en día de reposo, todos los sábados, todos vendrán a adorarme delante de mí. Ahora bien, muy importante esto. Nosotros podríamos decir, este sí y este no. Pero la palabra no dice este sí y este no. Dice, todos vendrán a adorar delante de mí. Bendecido, pero ¿cómo en mi casa va a estar Dios? Dios no tiene que estar en un templo. No, Dios no está en el templo creado por manos humanas, según el libro histórico de Hechos, capítulo 17, del 22 al 28. Porque Dios mora en un templo creado por Él, porque tú eres su creación, y tú eres el templo de Dios y la morada del Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios, según Gálatas 4:6 y Romanos 5:5, está en ti. Por eso es muy importante que tú comprendas que cuando van a visitarte el día sábado, va Dios a visitarte en cada uno de ellos que van a tu casa a visitarte. Y cuando ellos van a visitarte, ellos saben que van a visitar a Dios, porque Dios también está en ti. Y tú sabes que Dios te vino a visitar porque Dios también está en ellos. Y ahí está el tercer templo de Dios, construido por Dios mismo, porque Dios no le tiene que deber nada a los hombres. Los hombres somos los que le debemos a Dios la vida. Por eso, queridos hermanos, compartan estas enseñanzas, compartan estos likes, participen de los comentarios. Díganme de qué quieren que les hable. Y si el Espíritu Santo de Dios está en mí, el Espíritu Santo de Dios les hablará. ¿Por qué? Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que Dios es el que pone la palabra. Yo simplemente pongo la voz, como una corneta. Así como Dios le dijo a Isaías, así de la misma manera, hoy alzo mi voz en cuello para que todos ustedes comprendan, y aún los reyes y aún los hijos de Israel, que Dios no mora en templos creados por manos humanas y que el verdadero ayuno es comer y compartir de tu abundancia. Eso es el verdadero ayuno y la felicidad que le damos a Dios. Recuerden que no decirle a Dios, Dios te amo, es suficiente. No, suficiente es obedecer la palabra de Dios. Porque a los padres se les dice muchas veces, papi, te amo. Padre, no puedo vivir sin amarte. Yo te amo demasiado. Pero se termina desobedeciendo. Es mejor, ¿verdad? No decirle a Dios que le amamos, sino obedecerle, demostrarle que le amamos, para que Él sepa cuánto le amamos. Recordemos
y no nos olvidemos de esto, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se revela la ira de Dios contra los hijos de desobediencia. Por eso queremos que no se revele la ira de Dios, sino que al contrario, haya más bien paz en su corazón, pues obedezcámoslo. Porque lo único que Dios nos está pidiendo a todo ser humano es obediencia. ¿Y en qué vamos a obedecer? ¿En los 603 mandamientos de Moisés? En ninguna manera, porque nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, sino que comprendemos, como dice en Romanos 10:4, que el fin de la ley de Moisés es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Por eso, los judíos primeramente y también los gentiles. Por eso nosotros hemos sido justificados con la gracia de Dios, que sí salva. Y no andamos conforme a la carne y a sus deseos, sino conforme al Espíritu. Y vivimos por el Espíritu de Dios. Por eso hoy clamamos, Abba Padre. Así que Cristo es el dueño del día de reposo. Y hoy le voy a explicar que queda un reposo. Para que nosotros podamos entrar en él, debemos de ser obedientes. Pues hubieron nuestros antepasados que no pudieron recibir el reposo por su desobediencia. Y ya la Escritura, por la palabra de Dios, no lo va a revelar. Por esto clamamos, Abba Padre. El estudio se llama El Día de Reposo. ¿Es nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, superior a Moisés? Sabemos que sí. ¿Por qué es superior a Moisés? Bueno, ya te lo va a explicar la misma palabra de Dios. Si prestas atención, esto va a ser genial en la forma que Pablo lo escribe. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 19. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, nos está hablando a nosotros. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo resucitado, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, según Números capítulo 12, versículo 7. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno el Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual, ojo aquí, casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, dice el Señor Dios eterno. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y le dije, siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Recordemos que hoy el camino, la verdad y la vida es Cristo. Y Cristo nos enseña a cumplir los 10 mandamientos. Nada más. Los 10 mandamientos. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Sedaca. Nada más. Eso es para ser perfecto. Hermanos, esto tenemos que hacerlo mensual. No. Isaías 66, 23. Ahí se lo dice. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Según el Salmo capítulo 95, 7 al 11. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Empieza a creerle a Dios. El día de reposo es el 7º día. Busca el almanaque.
Domingo, primer día. Sábado, séptimo día. Eso ya no lo van a poder cambiar. Ni siquiera aquellos que tienen en su mente el número de hombre. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy. Se dice hoy. Recuerden lo que dice Eclesiastés en el capítulo 9, en el versículo 4. Es mejor perro vivo que león muerto. Así que mientras se dice hoy, tenemos la oportunidad de devolvernos al Señor. Tenemos la oportunidad de decirnos a nosotros mismos, verdaderamente ya está bueno de tanta maldad y tanta incredulidad. Devolvámonos al Señor, empecemos a creerle al Señor. Y recuerden los padres lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo jamás se apartará de Dios. Es tu responsabilidad, porque está escrito en Éxodo, en el capítulo 20, del 1 al 5, que Dios no se olvidará de la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y usted sabe cuál es el que aborrece a Dios. Bueno, Romanos capítulo 1, del 18 al 28 te lo dice, porque ahí también te dice cuál es la paga de aquel que está aborreciendo a Dios, creyendo en las criaturas antes que en el Creador, el cual es bendito por siempre. Antes, exhortaos los unos a los otros como cada día, entre tanto que se dice hoy. Alabado sea este día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de los deseos de la carne, porque somos hechura, participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, Salmo 95, 7 y 8. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y pregunta Pablo, ¿y quiénes estuvo él y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que se apartaron y desobedecieron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Oído, no entrarían en su reposo. ¡Wow! Esto quiere decir que Dios, que habló del primer día de reposo en Génesis, y luego anunció que había que cumplir el día de reposo, le está reclamando al pueblo de Israel porque no cumplieron el día de reposo como él lo había mandado en Isaías 58. Y nos está diciendo que cada sábado hay que venerar este día de reposo, de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, todos vendrán a adorarme. Isaías 66, 23. Y ahora en Hebreo, en el capítulo 3, del 1 al 19, voy por el 17, le está diciendo que a estos les prohibió entrar en el día de reposo. Mira qué maravilloso. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Aquellos que desobedecieron. Hoy tú y yo
debemos de cumplir con el día de reposo. Sí, no es fácil al principio. Igual no fue fácil tirar las imágenes de estatuas y estampitas o rosarios que teníamos. Tampoco fue fácil decir el diablo quedó destruido y creer que fue así, como dice en Hebreos 2:14. Tampoco fue fácil quitarnos de la palabra pecador o pecadora. Pero esto, así como no es tan fácil, también lo vamos a llevar a cabo. ¿Sabes por qué? Porque vamos a cumplirle a Dios sus 10 mandamientos y hacerlo feliz. ¿Para qué? Para que Él también nos dé felicidad y nos haga partícipe del gozo en Cristo, Señor nuestro, y de la vida eterna que deseamos tener con Él. ¿Dónde? Allá. Al final, si partes con el Señor, partes con el Señor. Estoy hablando de los de aquí. ¿O no te da tristeza los que quedan aquí? El que partió con el Señor, partió con el Señor. Pero ¿y sus familiares? ¿Y sus amigos que los amaban? No quedan tristes, no quedan llorando. Por eso, roguemos por los que están aquí, por los que se quedaron. Entonces, que los que se quedaron sean obedientes a Dios. Que no venga nunca más la ira de Dios sobre ninguno de nosotros, sino que al contrario, Dios se sienta complacido, como está escrito en el Salmo 37, versículo 4. Que el que llame delicia, glorioso al día santo del Señor, Dios concederá las buenas peticiones de su hermoso corazón. ¿No es maravilloso estas buenas noticias, queridos hermanos? Por favor, compartan, denle tac. Así que dice en el 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Queridos hermanos, hoy te pido que no seas incrédulo, que empecemos a creer, aunque nos llamen locos. Creámosle a Dios. No creamos en Dios, creámosle a la palabra de Dios, que lo que Él dijo lo va a hacer. Y cuando eso llegue, tú estés en esa lista, en la lista de los escogidos de Dios. Muy importante esa lista. Como está escrito en Hebreos capítulo 4, 1 al 16. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, yo recibo que sí, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Sería de mucha lástima. Me sería muy triste que ustedes estén oyendo esto y que no alcancen este día tan maravilloso. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe. Activa tu fe. Amén. Como está escrito que la gracia y la fe son una sola en lo que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Salmo 95:11. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Génesis capítulo 2, versículo 2. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Salmo 95:11. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia, y otra vez determina un día, hoy. ¿Cuál es el día? Hoy. Diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dije, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Salmo 95, 7 y 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, como está escrito en Deuteronomio 31, 7 y 8, y Josué 1, 5 al 9 y 2, 12 y 2, 4. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Usted quiere entrar en ese reposo? Le invito, cada sábado participe en su misma casa, en su mismo hogar, de la palabra de Dios con familiares y amigos. Haga un compartir, una comida ágape de lo que Dios le prosperó en los 6 días, ponga algo aparte, prepare algo, invite a familiares y amigos a venir a su casa el día sábado. Y cuando ellos vienen, recuerde que Dios lo vino a visitar y ellos están visitando a Dios que está en usted. Y compartan ese alimento espiritual, Isaías 58, y también compartan el alimento terrenal, de los que Dios le proveó. Estoy completamente convencido que la próxima semana muchos se van a unir a tu causa, a esa causa del compartir y del amor, de la ayuda mutua, y muchos van a llevar algo también para compartir, y lo van a hacer cada día con más excelencia, con más agrado, con más gusto. Y sabe que va a ser Dios, sabe que va a ser usted con Dios, lo va a hacer feliz. Y entonces la ira de Dios se va a aplacar y ya no vendrá más ni maremoto, ni tsunami, ni terremoto, ni delavamiento de tierra, ni huracanes, ni volcanes, nada de eso. ¿Y sabe por qué? Porque todas esas cosas las mueve uno y solo uno, Dios, según Deuteronomio 32, 39. Por eso, hagamos feliz a Dios, para que Dios nos haga feliz a nosotros. Muy importante. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Nosotros hemos reposado de las obras de la ley de Moisés. El ayuno sin comer, cuál es el del bautismo de agua, que es el rudimentos del mundo, como están en Hebreo en el capítulo 6, 1 y 2. Muy importante eso también, léanlo por favor. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina de bautismo de agua, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Como Dios también ha reposado de la suya, según Génesis 2:2. Así que y de juicio eterno. Como Dios también ha reposado de la suya, según Génesis 2:2. Así que procuremos en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vamos a obedecer a Dios en todo. ¿Cuál es en todo? Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomar estatua ni estampita para arrodillarnos delante de ella. No hacer estatuas para arrodillarnos delante de ella. Recuerden que no es solamente está mal aquel que se arrodilla delante de las estatuas, sino que está mal también aquel que las hace para que los demás se arrodillen. Usted también está mal. Usted, alfarero, empiece a dejar de hacer esas obras, haga otro tipo de obra. Puede usar el mismo rostro, pero con otra simbología, cuadros, etcétera, que nadie tenga que arrodillarse delante de ella. Estoy contento, estoy muy feliz que he oído ahí a unos sacerdotes de la Católica, Apostólica y Romana decir que María no es intermediario entre Dios y los hombres. Esto es maravilloso, un aplauso para todos esos ministros que están siendo competentes. Porque ¿qué tiene que hacer
la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Si usted no quiere sacar la estatuita, no la saque, pero no permita a nadie que se arrodille delante de ella. Dígale, esta fue una mujer valiente, una mujer piadosa, una mujer que Dios la tomó y Dios, pero no es para arrodillarse delante de ella, ni pedirle, ni rogarle, porque ella no puede hacer ningún tipo de milagro. Para que se cumpla el segundo mandamiento, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas que están debajo de la tierra. No podemos hacer imágenes para arrodillarnos delante de ellas, por favor, amada. Tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. Dios, el Eterno, el Ser, el Señor, no se llama Jehová. Él no se llama Jehová. Bendecido, pero es que en la Biblia aparece muchísimas veces la palabra Jehová. Esas Biblias están tergiversadas. Miren, muy importante, búsquese la católica, apostólica y romana más antigua. Ahí aparece YHWH, o sea, Yahvé, Él es, o sea, para nosotros, como decir, el verbo. Pero no es Jehová. Jehová lo inventaron entre los años 1400, 1500, cuando los primeros judíos cristianos inventaron un nuevo sistema de letras, o sea que es un nombre inventado por los hombres. Entre las 10 iglesias más cercanas a la verdad, imagínense que la Testigo de Jehová está de novena. Así que muy importante. No tomarás el nombre de Dios en vano. Cuando usted se dirija al Señor, clame como hacía Cristo, Abba Padre. Papi en hebreo, Abba. Padre en español, Padre. Entonces, Abba, Padre, mire, papi, Padre, por favor, le ruego, por favor, le doy gracias, por favor, óyeme. Pero Abba, Padre, aparece 3 veces nada más en las Sagradas Escrituras. Una vez cuando Cristo, en el Nuevo Testamento, una vez cuando Cristo oró al Padre para que pasara de él la copa. Una vez en Romanos capítulo 8, cuando Pablo dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y una vez en Gálatas 4:6, cuando dice que el Espíritu del Hijo de Dios, o sea, el Espíritu Santo, fue enviado a nuestros corazones. Por eso clamamos, Abba Padre. Mira qué importante. Tenemos un hilo espiritual con Dios. Recuerden colocar en los comentarios hilo espiritual. Y cada vez que vean un video del equipo evangelístico La Iglesia Creyendo en Gracia 2012 hasta la eternidad, entonces ustedes pues le colocan hilo espiritual para yo saber. Y si tienen alguna pregunta o un tema del que quieran saber, bueno, ustedes colóquenlo ahí, que todo el equipo evangelístico estaremos trabajando en el asunto para llevarle la mejor información, la más veraz, la más actual. Así que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no te harás imágenes para doblar tus rodillas delante de Él o de ella. El tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto, santificar la fiesta del día sábado. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, si yo no tengo papá y mamá, honra a Dios y a la amada Madre Iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Tus familiares y amigos que formen contigo en tu casa, donde el pastor es Dios, por medio de la palabra es la que te va a pastorear. Entonces ahí te pastorea Dios, cumpliéndose Ezequiel capítulo 34, versículo del 8 al 11. Es Dios quien te pastorea. Salmo 23, 1 y 2. Es Dios quien te pastorea. Igualmente, en el libro histórico de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16, es Dios quien nos está pastoreando. Hay un rebaño y hay un pastor. Nadie más, solamente Cristo nos pastorea por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que nos da entendimiento en todas estas buenas nuevas de salvación. Así que no hay excusa para no hacer esto cada sábado en tu casa. No hay excusa. Tú puedes, bendecido, a mí me da pena y todo lo demás. Pena son 4 letras.
Y 4 letras es una bebida espirituosa. Usted no es espiritista, usted es espiritual. Usted agarra la Biblia y a los invitados, familiares y amigos, comparten el día sábado en su casa, preferiblemente sin alcohol, porque en el tiempo del Señor lo hacían con una botella de vino, pero yo les recomiendo de corazón que no haya licor, para que las cosas salgan bien y en orden. Recuerden que un poco de licor leuda toda la masa, un poco de levadura también leuda toda la masa, así que con mucho respeto, con mucho amor, bendecido, pero es que la Biblia habla de muchas cosas que a veces no entiendo. Mira, busca las cosas buenas de la Biblia. ¿Para qué si ya tú no eres, primero, pecador o pecadora, si ya sabes que no te vas a ir por un infierno, si ya sabes que el diablo quedó destruido, si ya, o sea, porque estás creyendo en el Dios verdadero que está en ti y que vas a poner el trono de la gracia en tu casa. Entonces, si ya tú sabes esto, ¿para qué vas a agarrar cosas feas de la Biblia para estar en discusión ahí? No, hay muchas cosas extraordinarias, buenas noticias en la Biblia. Esas son para ti, esas son para mí, esas son para todo aquel que cree o que le está creyendo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? No, yo agarro las buenas. ¿Y qué va a pasar con las? Porque si tú tienes un baúl y tienes cosas buenas y cosas malas en el baúl, me supongo que no vas a estar agarrando cosas malas para hacer cosas buenas. Entonces esas simplemente las desechas y agarras las cosas buenas para hacer buenas cosas. ¿Me entiendes? Porque por tus frutos te conocerán. Entonces vas a hablar del tema del infierno y resulta que estás diciendo más bien que no seamos pecadores. No, si ya tú estás en Cristo, ya tú no eres pecador. Si ya tú estás en Cristo, si Cristo está en tu vida, ya el pecado fue quitado. Porque el fin de la ley es Cristo. Entonces ese vocabulario no, pero aquel se porta mal, aquella se porta mal. Ya está ahí según la carne, apártate de eso. Mateo 7:1 dice que por lo que condenamos a nuestros hermanos, nos condenamos a todos, a nosotros mismos. Así que busquemos puras cosas buenas, agradables y perfectas, que bastantes cosas buenas hay en la Biblia. Como Isaías 58, muchas, el Salmo 37, el Salmo 91. Mira, el que habite bajo el abrigo del Altísimo, no cualquiera, el que habite bajo el abrigo del Altísimo. Entonces yo quiero habitar bajo el abrigo del Altísimo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si tú vives debajo de la casa, debajo del techo de la casa de alguien, tú tienes que obedecer las reglas de ese alguien. Si tú vives hoy debajo de la casa de Dios, entonces tú tienes que obedecer las reglas de la casa de Dios. ¿Y cuáles son las reglas de la casa de Dios? Los 10 mandamientos. Así de fácil. ¿Y qué le gusta a Dios? Que sea generoso. ¿Y cuáles son las reglas de la casa de Dios? Los 10 mandamientos. Así de fácil. ¿Y qué le gusta a Dios? Que sea generoso. A partir con Él, no te vas a llevar nada. Y si no te vas a llevar nada, ¿para qué tenéis afán de querer ahorrar, guardar? No, vivamos la vida con paciencia, con tranquilidad, y recuerden apoyarse unos con otros. Eso agrada al Señor, haciendo las cosas para el Señor Dios Todopoderoso. Vamos a ponerle el corazón de Dios bien contento, bien feliz, para que se acaben todas las tragedias. Hay un poco y que profetas hablando mal y diciendo cosas que, miren, vamos más bien a decirle al pueblo de Dios, devolvámonos al Señor. Vamos a hacer feliz a Dios. Y si hacemos feliz a Dios, Dios nos va a hacer feliz a nosotros, dándonos gozo en Cristo, Señor nuestro. Amén. Yo lo recibo. Ahora bien, continuamos estamos en Hebreo en el capítulo 4, del 1 al 16. Vamos por aquí, por el 12 creo, por el 13. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del hombre y las intenciones que están en tu corazón.
o sea, del Espíritu. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote como lo cual es Cristo, según el orden de Melquisedec, que traspasó los cielos, el Hijo del Dios Altísimo, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros o de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. De la doctrina, porque recordemos, del oportuno socorro, porque recordemos que está escrito en Hebreo, en el capítulo 6, 1 y 2, dejando ya los rudimentos, las primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. A nosotros ya Dios no nos los permite. Como está escrito en Hebreos capítulo 4, 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de la suya. Por eso hoy estamos en el reposo del Señor, gozoso, feliz en Cristo Señor nuestro, por lo cual clamamos, Abba Padre. Entramos en el reposo, ese que da mi Señor, para que vivas con gozo con Cristo el Salvador. El Evangelio de Dios es tremenda medicina que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición, que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Por lo cual clamamos, Abba Padre, al Dios de la gloria. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Amén, Abba Padre. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que te protegen la vida. Amén, amén. Qué bien, Abba Padre. La bendecida Carmen, no la vi que estuvo activa por ahí, que nos canta tan bonito. Y Roselena. Recuerden compartir, darle like, suscribirse en nuestra cuenta también de YouTube, en Facebook y en TikTok. Compartir con todos sus hermanos, con todos los que tienen por WhatsApp. Compartirla para todos lados para que llegue a más personas en el mundo. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco.
Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, sanos de toda enfermedad. Recibo en el amor de Dios que Dios hoy mismo abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra a todas las naciones. Por eso clamamos, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Quiero saludarte como un bendecido, quiero saludarte como un escogido, porque desde antes Dios te predestinó, porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en Cristo Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Abba Padre, la gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Recuerden, mañana 5 de la tarde en este hilo espiritual para la gloria de Dios en nombre de su Hijo amado Cristo bendito. Con el favor de Dios estaremos en este mismo live en el hilo espiritual. Amén. Abba Padre, ángeles con todos ustedes, amadas. Gracias y paz.